Ya les decía que puedo tener dos conexionados, ¿no? Un triángulo y un conexionado estrella, ¿sí? Puedo tener triángulo. Y puedo tener estrella. En el caso del conexionado triángulo, el voltaje de línea, el que indica la placa, es igual al voltaje de fase. Y en este tipo de conexionado, la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase por 1.73, ¿no? Este es el punto. Debes colocarle el punto para que no se confunda. Y de aquí puedes despejar para ir también la intensidad de fase, ¿no? La intensidad de fase es igual a intensidad de línea dividido para 1.73. Solamente los voltajes son iguales. Si puedo hacer la medición. En cambio, para el conexionado estrella, aquí es inverso. La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Y el voltaje de línea es igual al voltaje de fase que multiplica a 1.73. Y si quiero hallar el voltaje de fase es igual a voltaje de línea sobre 1.73. ¿Ya? Ahora, ya aplicándolo en ejercicio, ahorita voy a mandar una placa de un motor al grupo para que vean. Ya me la proyecto. Por ejemplo, la que acabo de mandar, ¿no? ¿Sí? Pueden verificar esa primera placa. Y dice que tengo dos niveles de tensión. Conexionado estrella triángulo. Voy a colocarlos hasta aquí. 400 y 690. Y me dice que en 400 siempre el voltaje de baja es triángulo y alta es estrella. Y para ese motor también tengo dos intensidades, ¿no? $102 y 58. Esto es amperio. Y este es voltaje. ¿Ya? Ahora, estos datos que están aquí, como decía antes, son datos de línea. Voltajes de línea e intensidades de línea. Si yo quisiera hallar para cada uno de los conexionados, tanto en estrella como triángulo, los valores de fases, ¿qué debería hacer? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería el procedimiento? Por ejemplo, vamos con el primero. ¿Cuál es la pregunta? Estos datos son de una placa de un motor que yo acabo de mandar al grupo, ¿no? Ya creo que verificaron. Tengo dos tipos de conexionados. Uno para bajo voltaje y uno para alto. Me dice que para bajo voltaje es 400 voltios y su intensidad para ese conexionado es 102 amperios. Y para el caso de estrella, si lo conecto de esa manera, su voltaje es 690 y su amperaje es 58 amperios. Estos valores son voltaje e intensidad de línea. Ahora quiero hallar los voltajes e intensidades de fase. ¿Qué debería hacer?
¿Cuál sería Aplicar el la fórmula procedimiento? ahí. Indíqueme, ¿qué debería hacer? Se aplica la fórmula, intensidad de fase. Se Por cambia ejemplo, los para datos. triángulo. Para triángulo, ¿qué debería hacer? Dividir los 400 para 1. Para hallar el voltaje de fase. Para hallar el voltaje de fase de triángulo, ¿qué debería hacer? Voltaje. Lo tiene que despejar. ¿Qué despejo? Usted quiere el voltaje de fase, ¿no? Entonces, Si quiero hallar el voltaje de fase. ¿Qué debo hacer? Lo único que hago es mirar la fórmula, ¿no? Como estoy trabajando en triángulo, solamente con esta parte de aquí. Sí, esto solamente es triángulo. Me voy a las fórmulas de triángulo que están acá. En la fórmula de triángulo me dice que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces me dice que en triángulo el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. ¿Y cuál es el voltaje de línea? 400 voltios. Entonces ese ya está encontrado, ¿no? Entonces voltaje de fase va a ser 400 voltios. ¿Ya? Porque es el mismo, ¿no? En triángulo. Ahora para hallar la intensidad de fase, aquí también está la fórmula. ¿Sí? Intensidad de fase es igual a intensidad de línea sobre 1.73. Entonces, intensidad de fase va a ser igual a intensidad de línea, que es 102, dividido para 1.73. Esto es amperio. Solamente aplico y hago la división. Es decir, que la intensidad de fase va a ser igual. Eso es igual. $58.95. 58.95. ¿Ya? Casi el mismo valor, si se dan cuenta, que tengo para el conexionado estrella. Casi. Poquito mayor. Si se dan cuenta, para el triángulo, los valores de fase, es decir, que se miden en la bobina, son los valores menores que están en la placa, ¿no? El 400 voltios y el 58. Entonces podemos concluir que para triángulo siempre va a ser las mediciones, lo que obtenga, los valores menores que están en la placa, ¿no? En este caso 58 amperios y 400 voltios. ¿Ya? Este solamente es para hallar valores de fase para el primer tipo de conexionado, que es triángulo, ¿no? Ahora me voy con el segundo, que es estrella. Y tengo que tomar en cuenta los datos que están en estrella, 690 voltios y 58 amperios. Ahora pregunto, ¿qué debo hacer para hallar los voltajes de fase e intensidad de fase con ese conexionado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debo aplicar?
¿Me escuchan? Sí. ¿Qué va a aplicar? Solamente la fórmula que están aquí, ¿no? Entonces, como estoy en estrella, me voy a la parte que está acá. Primero con lo Ahí más sería. sencillo, que dice que intensidad de línea es igual a intensidad de fase. Entonces, la intensidad de fase, está aquí es triángulo, ¿no? De aquí va a ser estrella. La intensidad de fase para conexión a estrella es igual a la que indica la línea, que es 58 amperios. ¿Ya? La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Ahora dice que para el caso del voltaje de fase es igual al voltaje de línea, que es 690, y dividido para 1.73 amperios. ¿Ya? Disculpe, 1.73. Y si hago esta operación con las fórmulas de estrella, 690 dividido para 1.73. 398.84. 399. ¿Ya? Y ahora se sacó la misma conclusión. Miren, lo mismo, ¿no? Casi 400 voltios en ambos casos. Y casi 58 en ambos casos. Es decir, que independientemente el conexionado que yo aplique, la bobina o las bobinas, sea cual sea la conexión, van a soportar los valores menores que están en la placa. ¿Sí? Siempre van a soportar el valor menor. Si yo tengo en triángulo ¿sí? Tengo mi bobina y yo hago la medición entre los puntos de cada uno de los terminales inicial y final, ¿no? Mido aquí y conecto acá. Este valor va a ser el menor, 400. Y el amperaje medido también va a ser menor, 58. Entonces yo sin necesidad de hacer el cálculo, solamente viendo la placa, yo puedo concluir ya en base a fórmulas que ya hicimos, que siempre las bobinas trabajan con los valores menores. Para este caso trabaja, los voltajes de fase va a ser 400 y la intensidad de fase va a ser 58. Y eso lo determinamos en fórmula, ¿no? Entonces esos son los datos de fase. Siempre se trabaja la bobina con el valor menor. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Ingeniero, una pregunta. Dígame, le escucho. O sea, que quiere decir que sea el conexionado estrella o triángulo, o sea, igual va a funcionar, o sea, depende de la conexión que usted haga, o sea estrella, sea triángulo, igual funciona normal el motor. Claro, o sea, la bobina internamente solamente va a soportar los valores menores. Aunque yo mida en la salida, en las líneas mida un valor mayor, si yo mido internamente la bobina, siempre trabaja con el valor menor, que es lo que soporta. Por eso, por ejemplo, aquí el valor menor del voltaje es 400, entre 400 y 690 es 400, ¿no? Y entre 102 y 58 es 58. Es decir, que mi bobina va a soportar eso de ahí, a pesar de que tengo valores mayores. Entonces, eso es lo que quería concluir, ¿no? Siempre va a trabajar con los valores menores, tanto para medir intensidades como para medir voltaje. Y eso lo vamos a verificar en otros ejercicios que están, bueno, de otras placas.
si se obtiene lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Entonces, bien, estas fórmulas son fijas, ¿no? Estrella y triángulo para verificar. Verificar si es cierto lo que expliqué, que trabaja con valores menores. Para estrella y para triángulo, eso lo vamos a hacer en este momento. Se nos va a acabar el tiempo voy a proyectar ahorita otra placa, voy a proyectar una placa para que trabajemos con esa placa. Entonces, desconéctense y conéctense de nuevo para darme tiempo de descargar la placa y proyectar. Y antes de eso, coloque presente y su nombre.